Hola Lanteris, hoy vamos a hablar de María Remedios del Valle y de qué significó reivindicar una figura heroica, mujer y afro. El 8 de noviembre se conmemora en Argentina desde el año 2013 el Día de los Afroargentinos, Afroargentinas y la cultura afro. En honor, por supuesto, a María Remedios del Valle, la figura heroica más reconocida de la comunidad afro y femenina en general del proceso revolucionario argentino. En este video vamos a repasar un poco los datos que tenemos de su vida, que la verdad que son bastante pocos, y además nos vamos a hacer preguntas sobre qué impacto tuvo el reconocimiento de una mujer como prócer podría ser, una mujer que está incluida en el billete de 10.000 pesos argentinos, que en el momento que tuvo mayor relevancia en el relato histórico y en la memoria colectiva, sufrió un atentado a la vista de todo el país. Para hacer este video me basé en bibliografía bastante variada, que la voy a citar al final del video, pero principalmente en los trabajos de Florencia Guzmán. Antes de plantear la pregunta de qué significa ser una heroína negra en una ciudad tan blanca y europea como Buenos Aires, repasemos quién fue María Remedios del Valle. La verdad, como dije hace un rato, hay poca documentación para hacer una biografía fehaciente y exhaustiva de su vida, porque María Remedios fue una mujer afro que vivió a principios del siglo XIX, un siglo marcado por la jerarquía de castas, de clase, género, y encima en medio de un proceso revolucionario que terminó con la independencia de nuestro territorio. Digo que hay pocos documentos sobre ella porque era una mujer pobre. Los documentos que tenemos del siglo XIX son muy variados, en su mayoría son documentación que perteneciente a los estados provinciales o a la iglesia. Como historiadores podemos consultar archivos eclesiásticos, municipales y diferentes documentaciones que se encuentran principalmente en el Archivo General de la Nación. Para hacer un rastreamiento de su vida, la historiadora Florencia Guzmán se basó en el trabajo de otros investigadores que hicieron como una búsqueda muy exhaustiva de fuentes, pero principalmente se basó en dos grandes cuerpos documentales para reproducir la biografía de María Remedios. El primero es un documento que María Remedios presentó en el año 1826 y el segundo es el registro del debate de la Cámara de Representantes de Buenos Aires 2 años posteriores. O sea, tenemos dos documentos principales elaborados por María Remedios del Valle. A partir de estos documentos y de la exhaustiva búsqueda en otros registros, se puede rastrear que María Remedios del Valle fue una mujer afro, como dijimos, que se estima que nació entre 1764 y 1766 en la ciudad de Buenos Aires. Ella, como dije, era una mujer afro que se cree que nació bajo la condición de esclavitud, que fue una persona esclavizada. No se sabe en qué momento logró su libertad, porque no hay documentos para rastrear en qué momento fue libre, pero se cree que su apellido del Valle es el apellido de quien fue su propietaria antes de ser liberada. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta mujer liberta, afro o parda, digamos, son las diferentes categorías con las que se la menciona? ¿Por qué estamos hablando de ella? Bueno, porque María Remedios del Valle fue una de las pocas mujeres que participó de las campañas del Ejército del Norte en el Alto Perú y en lo que actualmente es el norte de Argentina. Luchó junto a Manuel Belgrano en numerosas batallas, en la batalla de Tucumán, en la batalla de Ayohuma, y fue reconocida por su valentía y heroísmo como capitana. Por eso, por ser una mujer que ocupó, digamos, un lugar en los ejércitos, es que está hoy en el billete de 10.000 pesos y estamos hablando de ella. Pero en este video vamos a desarmar un poco las implicancias y significados que tiene la historia de esta mujer para la narrativa de la historia de las mujeres. De la poca información que contamos con ella, bueno, sabemos más o menos en qué año nació, sabemos que en el año 1810 se fue con el ejército del norte a batallar a la zona de Potosí, que en esas batallas ella estuvo bajo el mando de diferentes generales, entre ellos después Manuel Belgrano, con el que estuvo en Vilcapugio y Ayohuma. Y que en esas contiendas y en esos enfrentamientos ella hizo algo excepcional, que fue enfrentarse a los ejércitos realistas con la valentía propia de un hombre. Por eso es la capitana y es reconocida y es mencionada en diferentes fuentes de la época. Ahora bien, antes de avanzar un poco en qué nos dice la historia de María Remedios, hay que tratar de entender qué hacía una mujer en un ejército, porque lo cierto es que las mujeres no se podían enrolar como soldados para ir a batallar. Para eso tenemos que poner contexto. Estamos en el año 1810, el inicio de una década marcada por la revolución y la guerra, ¿no? El proceso de independencia argentino, donde la guerra fue la norma. Al principio, guerras de patriotas contra fuerzas realistas, después patriotas contra patriotas, unitarios y federales ya unas décadas después. Nosotros nos vamos a circunscribir en la década de 1810. Guerras todo el tiempo. Hay que armar ejércitos para batallar contra los realistas que a partir de la Revolución de Mayo, donde nosotros propusimos la creación de un gobierno autónomo, las fuerzas realistas van a endurecer su ofensiva contra
por supuesto los patriotas, para volver a tener un dominio total sobre el virreinato del Río de la Plata. En ese contexto entonces hay guerra todo el tiempo. ¿Qué hace falta en una guerra? Soldados. Por supuesto. El tema es que en esa época no había un sentimiento nacional, como que los tipos decían, mi país, voy a pelear por Argentina, porque ni siquiera había una idea de nación ni de patria consolidada, sobre todo en los sectores más populares. Entonces, para conformar los ejércitos, se hacía algo que se llamaba levas forzosas. ¿Qué significa esto? Se mandaba a batallar a personas de llamado bajo pueblo, o sea, campesinos, trabajadores rurales, plebe urbana, mestizos, afro, indígenas, se los mandaba a pelear medio como que no te queda otra opción. Y luego si no se morían en la guerra, volvían y cobraban una mísera pensión. Pero digo, estos ejércitos eran conformados mediante coerción, ¿no? No es que la persona iba voluntariamente. Algunos tal vez sí iban voluntariamente, pero no era la norma. Así es como entendemos cómo se conformaban los ejércitos entonces patriotas. Ahora bien, ¿qué hizo Remedios del Valle ahí? Porque no la tenemos que pensar como una Mulan, no es que ella se cortó el pelo, se vistió de hombre y dijo yo voy a pelear como un hombre, porque la verdad es que no fue así. Pasan dos cosas que explican por qué había mujeres en los ejércitos. Por un lado, pasaba algo que a principios del siglo XIX la concepción de familia era bastante diferente a la que tenemos ahora. Hoy podemos pensar en familias monoparentales, podemos pensar en no tener hijos, en tener muchos hijos, ¿no? Como que es diversa la concepción de familia. En el siglo XIX la familia era el núcleo de la sociedad. O sea, no podemos pensar en la sociedad si no es a partir de la familia, no del individuo. Por varias más razones. Por cultura y también por supervivencia. Era muy difícil para una persona sobrevivir si no tenía una familia en aquel momento. Porque no te alcanzaba para vivir, digamos, económicamente. En el caso de una madre con hijos, si no tenía un padre en la familia, le costaba muchísimo más sobrevivir y no había una guardería de infantes para dejar a los pibes mientras iba a trabajar. Digamos, la familia tenía que ser numerosa por supervivencia. Entonces, lo que pasaba muchas veces era que cuando estos ejércitos partían, ¿no?, a las campañas militares, muchas veces las esposas y los hijos los acompañaban. Probablemente había una cuota afectiva, o sea, probablemente muchas fueron acompañando a sus maridos por algo, digamos, de amor, de afectivo, pero también por algo de supervivencia. En muchas ocasiones, si esas mujeres se quedaban en sus hogares, iban a terminar en la pobreza porque les iba a faltar la otra pata familiar. Recuerden que era raro personas solteras. O sea, vos te quedabas viudo y tipo estabas velando el cuerpo de tu pareja y ya te estabas pensando con quién casar por una cuestión, ya dijimos, cultural y también de supervivencia. Entonces, muchas veces las mujeres acompañaban a sus maridos por supervivencia, porque tal vez si se quedaban no iban a tener cómo sobrevivir. Además, ¿cómo te ibas a reencontrar con tu marido cuando volviera? Sí, o sea, no había WhatsApp para decirle, che, gorda, poné la pava que recién vuelvo de la guerra, te cuento todos los chismes. No, o sea, era difícil reencontrarse, no sé, te mudabas, digo, la comunicación era muy dispersa, muy difícil, sobre todo para los sectores del bajo pueblo, como se llamaban, que eran los sectores populares, que ni siquiera sabían leer la mayoría. Entonces, por supervivencia, muchas veces las mujeres iban con sus hijos, también por algo afectivo. No eran todas, no es que todos los soldados iban con sus esposas, pero sí era una particularidad, digamos. Muchas otras mujeres se quedaron solas, no sé, hay un montón de casos de mujeres que siguieron adelante con los trabajos familiares, como una pulpería o ser trabajadoras rurales. O sea, había mujeres que se quedaban, pero también hubo muchas mujeres que fueron acompañando a los ejércitos. Pero bueno, era algo que ocurría. Así es como se explica que María Remedios del Valle, esta mujer liberta afro, terminara formando parte del ejército de Manuel Belgrano. María Remedios del Valle acompañó al ejército porque fue con su esposo, con su hijo y con un hijo adoptivo. Ahora, ¿qué hacían estas mujeres en los ejércitos? Lo esperable. Tareas de cuidado, contención emocional, curaban a los heridos, auxiliaban, cocinaban y también eran una estrategia para muchos generales de evitar que los hombres desertaran de las filas del ejército, porque ¿a dónde se iban a escapar si sus familias estaban, o sea, no se iban a volver con sus familias si sus familias estaban ahí con ellos? También muchas investigadoras llaman la atención sobre cómo estas mujeres dieron un apoyo emocional y sexual también, porque no nos olvidemos que tal vez estaba 5 años en una campaña militar. Entonces, la presencia de mujeres dentro de los ejércitos era tolerada y aceptada por parte de muchos generales. Algunos lo veían como un signo de debilidad, pero otros, como Manuel Belgrano, lo veía como esto, como un plus. Entonces, así es como María Remedios del Valle forma parte de este ejército.
Tenemos la verdad que pocas fuentes sobre cómo fue su accionar y su vida dentro de este ejército. Y lo que va a decir Florencia Guzmán es que se construyó como una épica a partir de la poca información que tenemos de María Remedios del Valle. Entonces hay muchas cosas que se dicen de ella que no son ciertas, que no tienen una fuente que las justifique, pero que se han ido repitiendo como construyendo un mito fundacional de la heroína, pero que ella dice, y la verdad es que no, tenemos poca información. Lo que sabemos de María Remedios del Valle es que fue con su marido, con sus 2 hijos, y que en algún momento ellos fallecieron. No sabemos en qué batallas, y ella queda sola. Ahora, una mujer sola, ¿no? Sin marido y sin hijos, ¿cómo va a sobrevivir? Si yo les dije que el núcleo de la sociedad era la familia. Bueno, probablemente ella se quedó en el ejército porque no le quedó otra, porque no es que se podía tomar un Uber y volverse a Buenos Aires, tenía que quedárselo con la campaña. Y acá sí, probablemente uno supone, motivada por el dolor de haber perdido a sus familias, decidió tomar un rol más activo en los combates. En el caso de la batalla de Ayohuma, hay diferentes testimonios que marcan la valentía con la que ella estuvo en la batalla, inclusive que llegó a tomar las armas, que asistió a los soldados con una valentía que no se había visto nunca. Como que fue un caso muy excepcional y que las fuentes la reconocen mucho. Ella estuvo ahí, ¿no? Participó en todo esto. Manuel Belgrano la reconoció como un caso excepcional, la nombró capitana. Ella misma, después en un documento que presenta a Buenos Aires, va a decir que fue secuestrada por las fuerzas realistas en una batalla, que en ese secuestro recibió disparos de armas de fuego, que logró escaparse y sobrevivió para contarlo. Bueno, María Remedios, después de todo esto, vuelve a Buenos Aires cuando se retira el ejército del norte, pero era una mujer sola y era una mujer que ya no estaba en edad reproductiva, no tenía un valor para casarse con alguien. Entonces termina viviendo sola y termina viviendo como mendiga, porque como yo les dije ya varias veces en este video, una persona sola en la sociedad de principios del siglo XIX, si no era rica, la verdad es que no iba a poder mantenerse por sí misma. Bueno, ella en el año 1826 solicita a las autoridades de Buenos Aires, les presenta un documento diciendo que esperaba recibir la pensión o el salario de una persona que había estado participando en la batalla, porque se les daba como si fuese una pensión, digamos. Ella lo que pide es que se le den 6.000 pesos mensuales por su labor y por la de su marido y sus hijos fallecidos. Medio que tardaron un poco en darle una respuesta. Esto, me olvidé de decirlo, esto ella no lo presenta de manera voluntaria, sino que ella cuando era mendiga, en un momento se cruza con el general Viamonte, que la reconoce y le dice, para, vos sos María Remedios del Valle, yo me acuerdo, sos la que llamaban Madre de la Patria, tenés que presentar una solicitud a los representantes de Buenos Aires para que te den una pensión. Él la ayuda y ahí ella presenta esta pensión. Cuestión que en el año 1826 la Sala de Representantes de Buenos Aires le termina otorgando una pensión con el sueldo de un cargo de capitán de infantería, que la verdad era poca plata. Sobre todo teniendo en cuenta que estaba cobrando por ella su marido y sus 2 hijos. En el año 1835, el gobernador Juan Manuel de Rosas le reconoce que fue mucho más que una capitán de infantería y le da el cargo de sargento mayor y el sueldo correspondiente a un sargento mayor. Es por eso que ahí María Remedios del Valle decide adoptar el nombre de Rosas, María Remedios del Valle de Rosas, en agradecimiento a la gestión que hizo el gobernador para que tuviese un reconocimiento económico acorde a su actitud. Desde ese momento hasta su muerte en 1847 no tenemos prácticamente información sobre ella. Florencia Guzmán dice que hizo un trabajo súper minucioso de los archivos y encontró realmente muy poca información sobre ella. Entonces todo lo que se pueda decir desde que recibió su pensión hasta su muerte, la verdad es que son especulaciones, fuente Arial 12. Ahora bien, descripta quién fue María Remedios del Valle y su historia, que la verdad es una historia que por un lado tiene como dos grandes representaciones. Por un lado, la de una mujer y por otro lado, la de una mujer afro, ¿no? Porque también recordar su historia es un poco reconocer cómo fue la historia de las personas esclavizadas, las personas afro, ¿no? Del bajo pueblo, a la vez de representar la vida de las mujeres. ¿Qué reflexiones nos deja recordar su historia? Vieron que durante prácticamente todo el siglo XX, se construyó una narrativa, ¿no?, de la historia nacional a partir de grandes héroes, ¿no? Todos los conocemos, Manuel Belgrano, San Martín, ¿no? Había una narrativa del héroe clásico que por lo general era un héroe masculino, blanco, europeo. Bueno, incorporar la figura de María Remedios a esta galería de héroes nacionales tiene un impacto muy fuerte porque, como les dije recién, es una mujer
y es una mujer afro. El hecho que haya sido elegida para estar en el billete junto a Manuel Belgrano, que es el padre de la bandera, es una forma de reivindicar la lucha de esas mujeres de colectivos olvidados, ninguneados y sobre todo sometidos. Y de alguna forma es una manera de hacer justicia, ¿no? Ahora bien, cabe hacernos la pregunta más importante. ¿María Remedios del Valle refleja un caso individual, excepcional, único, o refleja una lucha y una historia colectiva? Porque pasa algo, a mí esto es algo de lo que me encanta hablar, que de hecho ya más adelante voy a hacer un video específico, que es que por ahí cuando recuperamos figuras individuales con nombre y apellido, tendemos a dejar de lado que esa persona puede representar o no a un colectivo. Por ejemplo, en figuras heroicas como Manuel Belgrano, sí, una figura muy importante, pero no refleja la realidad de los hombres de su contexto, sino que es una figura única, excepcional, que hizo cosas remil importantes, que si solo pensamos en él sin contexto, estamos perdiendo de vista todo el colectivo que viene por detrás. Bueno, con las mujeres pasa lo mismo. Por ahí cuando tendemos a recuperar un caso individual de una mujer con nombre y apellido, podemos caer en el riesgo de pensarla como excepcional o única y no tener en cuenta que tal vez refleja la realidad de un colectivo. En el caso de María Remedios del Valle pasa justamente esto. María Remedios no solamente es la figura de María Remedios, sino que refleja la realidad de muchísimas otras Marías. Que de hecho en las fuentes de la época se habla mucho de Marías en general y de mujeres afro que hicieron cosas, pero que como no podemos tener un registro más completo de ellas, pasaron al olvido. La vida de María Remedios refleja la realidad de muchísimas mujeres afro del bajo pueblo, campesinas, de la urbe, subalternas. Hay muchísimas historias anónimas que probablemente nunca vamos a conocer porque no quedaron reflejadas porque eran mujeres, porque esto también es algo que no dije al principio del video, que también es muy difícil recuperar la historia de María Remedios del Valle porque era pobre y porque era mujer, o sea, dos sectores que la verdad es que a nadie le importaba mucho dejarlas registradas en las fuentes o en las crónicas. Entonces, la vida de María Remedios refleja la realidad de todas esas mujeres que sufrieron, que caminaron junto a los soldados, que vieron perder a sus familiares, que sostuvieron los hogares, que sostuvieron a los heridos, que fueron la base de la supervivencia de la sociedad y que lamentablemente por las fuentes dispersas que contamos no podemos reproducir otra biografía como la de María Remedios, que seguramente las hubo y mucho. Además, recuperar la historia de María Remedios nos permite repensar también cuál era la realidad de una sociedad de castas marcada por la desigualdad, por las jerarquías sociales, porque también si nos ponemos a ver su historia vamos a ver que ella es liberta, ella logró la libertad. Bueno, pensar su historia como esta épica de camino del héroe también nos hace pensar la realidad de una sociedad atravesada por la desigualdad, que el caso de María fue excepcional porque la gran mayoría de las personas afro eran esclavizadas y no era tan fácil lograr la libertad. Nos permite pensar esto, la existencia de heroínas de lo cotidiano, podríamos llamarlas. Mujeres que lucharon, enfrentaron al racismo, a la opresión, al sistema esclavista, que fueron los sostenes de los hogares de aquellas familias que llevaron adelante la revolución, quienes parieron a los hijos, quienes al final estaban sometidas en un sistema súper desigual y así todo lograron sobrevivir. Son un espacio de lucha y resistencia y en el caso puntual de María Remedios, de lucha y resistencia de las mujeres afrodescendientes. Pasa mucho que en la narrativa histórica clásica la figura del heroísmo del héroe siempre era individual. Es este héroe, fulano de tal, el héroe indiscutido. Pero casos como los de María nos permite pensar en heroínas colectivas, en colectivos de mujeres que estuvieron presentes en la historia. Y es interesante poner la imagen de María Remedios como mujer afro frente a la imagen de hombres afro que sí eran héroes individuales como el negro Falucho, por ejemplo, el sargento Cabral. La historiografía la verdad es que no los pensó mucho como representantes de un colectivo, sino como el negrito excepcional, ¿no? Lo estoy diciendo como lo decía la historiografía clásica. En cambio, Remedios, no sé, como que desde que se pensó la efeméride se la pensó como un colectivo, porque de entrada la efeméride no es el día de María Remedios del Valle, la efeméride es el día de las personas afrodescendientes y de la cultura afro como un colectivo. Y un colectivo, dicho sea de paso, súper invisibilizado en la historia argentina, ¿no? Digamos todo. Pero bueno, ¿qué pasó con la historia de esta mujer? En la biografía de Manuel Belgrano que hace Bartolomé Mitre, ella aparece mencionada como una mujer afro que estuvo con Belgrano. O sea, no es que no existió hasta el 2013 que se la sacó, digamos, del closet historiográfico de personajes históricos que la historia te le interesaba, pero era pensada como esto, como un caso individual y como una mujer excepcional.
Bueno, a partir de la década del 80, de la década del 90, en nuestro país, con la vuelta a la democracia, hubo una reivindicación de la cultura afro del presente, ¿no? De las personas afrodescendentes y la cultura afro, y se sucedieron intentos de no revisar la historia de María Remedios como una figura heroica. También acompañado, por supuesto, de la cuestión feminista, ¿no? Esta intención de recuperar historias de mujeres de sectores subalternos. Por ejemplo, en el año 2008, uno de los hitos así más importantes de esta reivindicación que podemos pensar es la tapa de la revista 23, titulada La Madre de la Patria, donde sale la activista Miriam Gómez representando a María Remedios y un poco provocando provocando a los sectores que seguían hablando en el año 2008 de una Argentina blanca, esta cuestión de la presencia afro como algo visible y palpable en la realidad argentina del presente, y un poco poniendo en debate y en discusión esta revisión que estábamos haciendo de las figuras históricas relevantes. A partir de ese año podemos ver cómo se empieza una rápida revisibilización de la figura de María Remedios por parte de activistas, por parte de historiadores, ¿no? Y en el año 2013, como dije, se crea esta efeméride. ¿Por qué en el año 2013? Porque se cumplía el bicentenario de la Asamblea del año 13, ese momento histórico donde se sancionó la famosa libertad de vientres, o sea, este estatuto que establecía que a partir del año 1813 los hijos de mujeres esclavizadas ya no nacerían con la condición de esclavizados que heredaba la madre. El principio de la emancipación y de la abolición de la esclavitud. Digo el principio porque va a tardar bastante más en la abolición de la esclavitud real y formal en nuestro país. A partir de esta creación de la efeméride empezaron a surgir muchísimos más colectivos de personas afro. Nos empezamos a hacer preguntas sobre la presencia afro en nuestro territorio. Y bueno, en el año 2022 se inauguró en el barrio de Montserrat, donde se cree que nació María Remedios. La verdad es que no hay una partida de nacimiento que diga dónde nació, así que es pura especulación. Pero en el barrio de Montserrat se puso un monumento a María Remedios del Valle, muy lindo, un material que no era bronce, ni cobre, ni un material perdurable en el tiempo. Esto es un dato a tener en cuenta. Todo muy lindo, todos estuvimos muy contentos porque, bueno, era la primera estatua así que se ponía María Remedios. No va que en el año 2023 sufre un acto de vandalismo y como era de un material endeble, es prendida fuego y vandalizada y destruida. Un poco reflejando la contraofensiva de las nuevas derechas que tenemos, que no fue casual que vandalizaran la imagen de una mujer afro, que encima estaba en el billete de 10.000 pesos, o sea que era una figura que estaba tomando un reconocimiento bastante importante, porque digo, estar en un billete no es poca cosa. Esto un poco refleja justamente el enojo de las nuevas derechas de la reivindicación de una figura afro y mujer. Nos hace pensar un poco, bueno, ¿qué idea de nación estamos queriendo construir? ¿Qué idea de pueblo estamos queriendo construir hoy? Donde se está buscando nuevamente negar figuras que representan algo tan importante como las mujeres. Así que bueno, a mí igual me pone muy feliz que se siga hablando de la figura de María Remedios, que sigamos pensando en la necesidad que tenemos de seguir buscando referentes mujeres en la historia, de problematizarlo, de pensarlo como una lucha por reconstruir nuestra memoria y nuestra identidad histórica como mujeres. Así que bueno, si les gustó este video, tengo pensado otro video que la verdad es que creo que va a dar mucho que hablar, pero les tengo que pedir algo antes de hacerlo. A partir de esto, quiero hacer un video que va a ser bastante difícil de hacer y seguramente sea también bastante largo, haciendo una reconstrucción histórica sobre la presencia afro en Argentina y el intento de invisibilizar a la cultura afro que persiste hasta el día de hoy, que ha llegado a muchas personas a decir que en Argentina no hay descendientes afro. Es algo de lo que se habla mucho, hay un montón de videos de YouTube diciendo que los argentinos somos racistas porque no tenemos personas afro, y lo cierto es que en realidad hubo un proceso de invisibilización, de blanqueamiento de la cultura afro, que está muy presente. O sea, nosotros tenemos un montón de cuestiones identitarias afro que, bueno, que fueron blanqueadas por el Estado, pero creo que merece un video en profundidad. Así que, si quieren que haga un video sobre eso, este video tiene que llegar a 5.000 likes. Es una banda, 5.000 likes, pero la verdad es que es un video que me va a costar mucho hacer, así que tienen que hacerlo valer la pena. Así que bueno, ya saben, se pueden suscribir. Tengo la opción de miembros, donde subo un video semanal más o menos, que están bastante buenos. La verdad, a veces digo, qué pena que no los puedan ver todos, pero bueno. Me pueden seguir en Instagram, que ahí subo muchísimos más contenidos. Bueno, por supuesto apareció ella al final del video, porque siempre tiene que estar presente. Me pueden seguir en Instagram, ahí subo muchos videos cortos. Y como siempre digo, esto es un recorte. Este video no busca analizar un tema en profundidad. Es un recorte bajo mi criterio como historiadora, mi criterio del día de hoy. La semana que viene puedo hacer
hacer otro video de cambiar. Esto es un recorte de divulgación histórica que busca plantear preguntas y no hacer tesis doctorales. Dicho todo esto, los dejo a continuación con las fuentes utilizadas para este video, para los y las curiosas que quieran informarse más. Nos vemos, acuérdense, 5000 likes.